Entonces, ¿qué están haciendo ahora los rusos y la propaganda ucraniana? ¿Es la experiencia ucraniana un componente clave del misil balístico intercontinental ruso Sarmat? Sí, damas y caballeros, tenemos aquí información de que a los rusos les está explotando actualmente el misil Sarmat en desarrollo. Y por ejemplo, el canal de YouTube Bojenska Realita básicamente está difundiendo información de que este nuevo misil intercontinental, que en el código de la OTAN se llama Satan 2, en el código ruso se llama Sarmat, y se supone que es el sucesor del Satan 1 o Vohvoda, pues que les está explotando, que no les funciona y que el desarrollo se les está alargando. Y esa es una información verdadera, que esto realmente no les está funcionando bien y que el desarrollo se les está alargando y encareciendo. Y también es cierto que esto se debe a la pérdida de la experticia ucraniana. Pero es una gran simplificación decir que, porque a los rusos no les está saliendo el desarrollo de un nuevo misil intercontinental que se supone que debe ser revolucionario y que todavía no funciona bien, no hay pruebas convincentes que hayan sido exitosas. Es una gran simplificación decir que, solo porque esto no está funcionando debido a la pérdida de la experticia ucraniana, los rusos han perdido la capacidad de usar sus armas nucleares. Esa es información que se difunde en las redes sociales, la difunden personas que propagan la propaganda ucraniana más dura, y ahora deberíamos ver cómo es realmente la situación, cómo está el tema de la experticia ucraniana, cuál es el verdadero estado de las fuerzas nucleares rusas, que se puede estimar que más o menos funciona o no funciona. Y por supuesto también hablaremos un poco sobre cómo teóricamente esos misiles podrían ser utilizados. Y al final, me gustaría hablar sobre por qué algo así empezó a difundirse desde el lado ucraniano. Bien, empecemos con la experiencia ucraniana, porque realmente cuando se empezó a desarrollar el Sarmat, o sea el Satan 2, la experiencia ucraniana ayudaba a los rusos a mantener los misiles Satan 1 y otros misiles, porque la industria y la ciencia de cohetes ucranianas estaban en ese momento a un nivel muy alto. Y en cuanto, por ejemplo, a la Unión Soviética, la mayoría de los expertos en el programa de misiles tenían su formación o su origen en Ucrania. Así que en ese sentido la pérdida de esa experiencia ucraniana realmente dolió. Y además el simple hecho de que los rusos tuvieran que empezar a destinar sus recursos a la guerra en Ucrania y no pudieran invertirlos en la misma cantidad en el desarrollo de estos nuevos misiles, eso causó precisamente retrasos y provocó incluso este trágico accidente que arrasó con la mitad del bosque y causó incluso algunos otros daños. Sin embargo, el desarrollo de este misil comenzó en el año 2011. Las primeras pruebas fueron alrededor del año 2022, algunas fueron exitosas y otras no lo fueron. La última prueba que se realizó se llevó a cabo precisamente el 12 de mayo de 2026, es decir, hace poco. Y según la parte rusa, esta prueba del cohete Sarmat ya fue exitosa. Así que, a pesar de que los rusos perdieron esa experiencia ucraniana y a pesar de que esto se les ha alargado, eso no significa que hayan perdido la capacidad de desarrollarlo. Eso solo significa que tuvieron que reemplazar esa pericia técnica con la de otras personas. Tuvieron que capacitar a algunas personas y algunas personas que no tenían experiencia tuvieron que adquirir experiencia. Quizás debido a eso ocurrieron algunos de esos accidentes que no habrían sucedido si hubieran trabajado en ello los antiguos expertos ucranianos, o tal vez esos recursos podrían haberse destinado completamente a los misiles y no habrían tenido que ir más a ese frente ucraniano. Pero ahora ya tienen esos misiles, así que eso es algo que hay que darse cuenta y hay que admitirlo. Bien, ¿y ahora qué es realmente el misil Sarmat? El misil Sarmat es un misil que en el código de la OTAN lleva el nombre de Satán. Es un misil que pesa 208 toneladas, tiene una longitud de 35 metros y un diámetro de 3 metros. Es un misil que por lo tanto es un misil balístico y funciona con combustible líquido o propelente líquido. En cuanto al combustible líquido, básicamente tiene la ventaja, es decir, la ventaja para nosotros y la desventaja para los rusos, de que es un combustible que la mayor parte del tiempo no está dentro de ese misil. La mayor parte del tiempo no está y tiene que ser cargado de alguna manera.
Y en el momento en que este proceso comienza a ocurrir, ya puedes notar que algo está pasando y ya puedes notar que los rusos están tratando de hacer algo. Por lo tanto, tienes algo de tiempo para reaccionar. Por otro lado, en cuanto a la capacidad de ese misil, debería funcionar de tal manera que pueda alcanzar hasta 35.000 kilómetros, así que sube precisamente fuera de la atmósfera. Fuera de la atmósfera debería ser capaz de superar tanto la distancia como la velocidad necesarias. Y después debería dividirse en varias ojivas, y esas ojivas deberían impactar en los objetivos previamente designados. El hecho de que ese misil deba contener muchas ojivas, incluidas señuelos, debería garantizar que las armas nucleares estratégicas sean entregadas. Eso es importante. Estos misiles intercontinentales son ante todo vectores de armas nucleares estratégicas y por lo tanto el hecho de que no funcionen perfectamente de alguna manera no es tan fundamental. Lo más importante es que de alguna manera logres convencer a tu adversario de que existe cierta posibilidad de que funcionen, para que ese adversario no quiera arriesgarse. Así que, en ese sentido, el hecho de que los rusos hayan realizado alguna prueba exitosa, que no está capturada en este video, pero que anunciaron que realizaron una prueba exitosa, eso tiene peso por sí mismo porque en este momento tal vez no lo sepamos, pero podemos pensar que los rusos tienen algo así, que son capaces de hacer algo así, por lo tanto una ojiva nuclear estratégica ya puede ser llevada por ese misil intercontinental a esos lugares, y eso ya cumple su función, ya tiene su peso. Por otro lado, en cuanto a este misil, su característica especial es que realmente tiene un alcance muy grande y que podría ser enviado por el Polo Sur, no por el Polo Norte, donde los estadounidenses, si se usara contra ellos, tienen una defensa bastante fuerte que podría neutralizar este misil, aunque, por supuesto, el Satan II debería tener la capacidad de evadir la defensa antiaérea. Sí, pero incluso si no la tuviera, el hecho de que se pudiera usar a través del Polo Sur le da una oportunidad mucho mayor a ese misil intercontinental y a las ojivas en ese misil intercontinental de evadir las fuerzas antiaéreas y de alcanzar su objetivo. Bien, ahora vamos a ver cuál es el principal error que comete la gente. Bien, primero hay que decir que aunque los rusos tuvieron un gran problema para desarrollar aquí al Satán II, todavía tenían al Satán I, o sea, al Voivoda, que es un misil intercontinental soviético que claramente tenía un alcance menor, era más lento, no era tan sofisticado, pero seguía siendo un misil intercontinental muy rápido, capaz de llevar una bomba nuclear de carácter estratégico a su objetivo. Por lo tanto, aunque los rusos no tuvieran el Wunderwaffe funcional Satán II, todavía tienen vectores y ojivas de la Guerra Fría que funcionan perfectamente, ojivas nucleares perfectamente funcionales que pueden montar en el Satán I. Así que esto es un gran error de todos los que dicen que los rusos no podrían tener armas nucleares funcionales porque no invierten dinero en eso, porque hay negligencia rusa, porque ya no tienen la experiencia ucraniana y porque la nueva generación de misiles les explotó aquí. No, sí las tienen porque tienen esos modelos antiguos. E incluso si no les funcionaran, incluso si esos Satanás no funcionaran, incluso si estos misiles intercontinentales que están en los silos no funcionaran, existen otras fuerzas, como por ejemplo las fuerzas móviles Yars y Topol, que aunque no son tan potentes, no pueden llevar ojivas tan grandes, no llegan tan lejos, pero tienen la ventaja de que son móviles y realmente nunca sabes dónde están, si los rusos no quieren que lo sepas, especialmente si no respetaran el acuerdo New START y ese tipo de acuerdos. Y así que por cierto ahora ya no está vigente, o más bien expiró su validez, así que en ese sentido tienen estos misiles Yars y Topol. Ja. Así que estas son otras ojivas estratégicas con las que cuentan. Además, por supuesto, los rusos también cuentan con otros vectores que no pueden llevar armas nucleares estratégicas, pero sí pueden llevar armas nucleares tácticas.
Y un arma nuclear táctica es un arma nuclear con la potencia suficiente como para arrasar, por ejemplo, Olomouc. Son sistemas explosivos mucho más débiles, pero aún así extremadamente poderosos, que pueden ser enviados a su objetivo simplemente por un bombardero nuclear, o puede enviarlos un submarino, o puede enviarlos ese Oreshnik tantas veces mencionado. Todas estas siguen siendo capacidades de la Federación Rusa para entregar armas nucleares, que son excelentes, realmente comprobadas y confirmadas, que los rusos son capaces de hacer esto, incluso sin la experiencia ucraniana y aunque sus Sarmat exploten aquí. Sí, así que así es. También agregaría que los estadounidenses en este momento también lanzaron un arma nuclear, es decir, un arma Minuteman III que fue utilizada. Dicen que no fue una reacción a que los estadounidenses, o más bien a que los rusos lograron lanzar el Satan II. Es difícil decir a qué fue una reacción entonces. Sin embargo, el punto es que tienen ese poder, esos misiles son más pequeños, tienen una carga menor y los estadounidenses básicamente confían en que pueden alcanzar su objetivo. Exactamente, mientras que los rusos generalmente tienen ojivas estratégicas más grandes y potentes, así que realmente no necesitan acertar perfectamente en el lugar, porque su bomba nuclear arrasará la ciudad incluso si cae al lado, ¿verdad? Porque tiene una explosión tan enorme, un alcance tan grande que simplemente arrasa con la ciudad. Y luego tenemos, por ejemplo, los Dongfeng chinos. Los Dongfeng chinos son básicamente también sistemas de lanzamiento de armas nucleares tácticas, porque los chinos fabrican armas nucleares con menor poder destructivo, también son, como dije, móviles, y el Sarmat tiene un alcance mucho mayor, y esas cosas tienen mejor tecnología en cuanto a evasión de misiles, según lo que dicen los rusos, ¿sí? Se supone que son mejores que los Dongfeng chinos, sin embargo. Los chinos también tienen esto y supuestamente la experiencia china ayudó a los rusos a terminar, completar y ajustar ese desafortunado misil Sarmat. Así que en este sentido creo que ahora es absolutamente claro y fundamental entender que si hay algo que está bien en el ejército ruso, son las fuerzas nucleares, son las armas nucleares y los sistemas de lanzamiento de armas nucleares, porque de eso depende la capacidad de Rusia para defenderse y es en eso en lo que realmente se invierte el dinero. Tenemos un montón de testimonios, tenemos un montón de informes de que los tanques se desmantelan, los aviones se roban, los barcos se roban, todo se roba, pero hay una cosa que no se roba y en una cosa sí hay suficiente dinero. Las fuerzas estratégicas nucleares. Así que de verdad no subestimen a los rusos, ellos realmente pueden ser descuidados en todo lo demás, en la producción en serie, en la banca, en las oficinas, pueden ser descuidados en todos lados y ese descuido está en todas partes, por eso Rusia está donde está. Deberían estar mucho más adelante. Si no tuvieran la mentalidad rusa, si tuvieran una mentalidad más seria, estarían mucho más adelante y les iría mucho mejor. Pero donde sí funciona es en la producción limitada de armas nucleares, donde está la ciencia rusa, y la ciencia rusa siempre ha estado a un nivel muy alto. Siempre estuvo a un nivel alto. La mayoría de las veces los políticos y la incapacidad en la producción en serie lo arruinaron, pero la producción limitada, esa siempre fue de calidad. Así que, como dije, no subestimen al enemigo, no difundan tonterías sobre que Rusia no tiene armas nucleares funcionales, las tiene y funcionan perfectamente. No crean en toda la propaganda ucraniana que se publica, porque los ucranianos a menudo difunden propaganda que es similar a la rusa en el sentido de que hay algo de verdad, pero lo sacan de contexto, no dicen lo importante. Y el propósito básicamente es sembrar incertidumbre, provocar algún tipo de consuelo falso en su propia población y generar dudas en la población rusa o en la población prorrusa a la que pueda llegar. Simple y sencillamente los ucranianos hacen propaganda, así que la información que viene de los sitios propagandísticos ucranianos y de los políticos y soldados ucranianos, siempre verifíquenla rigurosamente, igual que si lo dijeran los rusos. Así como verifican lo que dice Putin, lo que dice simplemente Peskov, lo que dice Gerasimov, así también verifiquen lo que dice Zelensky, lo que dice Zaluzhny, lo que dice Surovikin, simplemente Sirski y así sucesivamente. Surovikin es ruso, Sirski y así sucesivamente, ¿sí? Así que eso es todo, damas y caballeros.
Eso es todo por ahora. Escríbanme en los comentarios qué piensan al respecto, si esta desinformación ucraniana, aunque es difícil llamarla así, más bien este intento ucraniano de manipular la información, llegó hasta ustedes, si lo escucharon y qué opinan al respecto. Apoyen el contenido a través del código QR si les gusta y nos veremos de nuevo en otra ocasión. Vayan a los streams donde se crean estos videos y, por supuesto, nosotros seguimos adelante.